La mora judicial es una situación que lamentablemente está teniendo una problemática en lo que es el porvenir judicial en la República Dominicana. Ello implica que hay procesos que prácticamente que deben de resolverse en 3 meses, tal vez en un año, dependiendo la casuística del caso. La Suprema Corte de Justicia en el año 2002 inició un combate contra la mora judicial y las 3 salas de la Suprema Corte de Justicia han ido reduciendo lo que es la mora judicial. Pero entendemos que ese problema no radica en ese alto tribunal, sino en los tribunales inferiores, llámese juzgado de paz, primer grado y corte de apelación. Te voy a poner un ejemplo tópico. El juzgado de paz, una demanda en desalojo por falta de pago, una persona que tú demuestras que debe 4 o 5 meses, eso ya debe de tener una sentencia más tarde de 45 días. A la fecha hay juzgado de dura 1 y 2 años para dar una sentencia de desalojo. Eso es imposible, eso no puede seguir pasando. Hola, soy Ángel de la Rosa en Enlace de 2 RD. Agradeciendo su sintonía como siempre y recuerden dejar sus comentarios, reproducir nuestros contenidos. En el día de hoy vamos a conversar sobre la mora judicial con el abogado penalista Ernesto Félix Santos. Ernesto Félix Santos nos va a hablar del tema causa, consecuencia de la mora judicial. A ver si entendemos un poquito lo que quiere decir la mora judicial. Saludos. Ernesto Félix Santos. Saludos, Ángel de la Rosa. Un placer para mí estar aquí en tu programa. La mora judicial, ¿de qué se trata esto de la mora judicial? Mira, la mora judicial es una situación que lamentablemente está teniendo una problemática en lo que es el porvenir judicial en la República Dominicana. Ello implica que hay procesos que prácticamente que deben de resolverse en 3 meses, tal vez en un año, estén pasando 5 y hasta 6, hay algunos que llegan hasta 10 años, dependiendo la casuística del caso. Nosotros como abogados de ejercicio, uno ya 25 años de ejercicio de manera ininterrumpida, entendemos que los operadores del sistema tenemos que analizar esa problemática. La Suprema Corte de Justicia en el año 2002 inició un combate contra la mora judicial y las 3 salas de la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, la segunda sala y la tercera sala, han ido reduciendo lo que es la mora judicial. Pero entendemos que ese problema no radica en ese alto tribunal, sino en los tribunales inferiores, llámese juzgado de paz, primer grado y corte de apelación. Pero ¿cómo así? Que el problema lo tienen esos tribunales que no son... Los tribunales inferiores, ¿por qué te digo? Por ejemplo, hay procesos en un primer grado. Te voy a poner un ejemplo tópico. El juzgado de paz, una demanda en desalojo por falta de pago, una persona que tú demuestras que debe 4 o 5 meses con el certificado del Banco Agrícola y las demás documentaciones que indica la ley, tú concluyes, toma un defecto a la parte demandada, eso ya debe de tener una sentencia más tarde de 45 días. A la fecha hay juzgado de paz. Bueno, el más cercano lo tenemos ahí, que es el juzgado de paz de la segunda. Dura 1 y 2 años para dar una sentencia de desalojo. Eso va evidentemente en una problemática al propietario de una vivienda, en la mayoría de los casos, que son personas de cierta edad que necesitan ese dinerito para comprar sus recetas médicas y otras situaciones. Pero si tú te vas al ámbito penal, los procesos se han eternizado en las jurisdicciones penales, específicamente en la provincia de Santo Domingo, donde casos simples de un solo imputado, a veces te pongo un ejemplo palpable, 4, 5, 6 gramos. Un proceso de una persona que lo imputan de ocuparse de 5 o 6 gramos de cocaína, a veces dura hasta 3 años para resolverse. Eso es imposible. Eso no puede seguir pasando. Eso no puede seguir pasando. Entonces los operadores del sistema deben de ponerse de acuerdo y resolver esa situación. De ese mismo caso, o sea, para mí... Pero la sugerencia tuya es que eso se lleve... La sugerencia es que hay que hacer otra ola de reforma del Poder Judicial. La del 94 que inició con el tema de las elecciones del 94, con el fraude a Peña Gómez, eso aperturó una ola judicial y en el 97 tuvimos la designación por primera vez de la Suprema Corte de Justicia a través del Consejo de la Magistratura que lo estableció la Constitución, la reforma de la Constitución del 94. Pero ya esa reforma judicial ya está agotada, se necesita una nueva reforma judicial para agilizar y combatir la mora judicial. Por ejemplo, la creación de los tribunales colegiados
Eso ha sido evidentemente una de las causales de la mora judicial. ¿Por qué te digo esto? Los tribunales penales, por ejemplo, que es el área que yo más ejerzo, 10 cámaras penales, eso se dividió y se dejaron unas 3 salas penales y dividieron los demás jueces en tribunales colegiados. Pero tú a veces a los tribunales colegiados, una persona procesada por traficar 7 o 8 gramos de cocaína siendo juzgado por 3 jueces. Eso es imposible. Los tribunales colegiados no es que se quiten, sino que debe de haber una modificación para que su conformación sea ad hoc. Me explico. Para casos específicos de crimen organizado, corrupción en alta escala, secuestro en alta escala, crimen organizado, caso previamente decretado complejo, y aperturar que esos 3 jueces vayan a su sala de origen y conozcan proceso y vayan combatiendo lo que es la mora judicial. Por ejemplo, también hay muchos jueces que te ponen 27 y 30 roles de audiencia en materia penal. De eso solo conocen 2 o 3. Pero ¿quién toma la decisión? Los jueces. El presidente del tribunal es que lleva el control de las audiencias que va a conocer. El presidente del tribunal dice, bueno, entraron 20 casos, me apoderaron de 20 casos, de esos 20 casos, fíjame 8 o 10, vamos a suponer. Pero si el operador del sistema, que es el presidente del tribunal, dice, bueno, de esos 20, busca 8 procesos, completa la notificación y vamos a conocerlo, tú vas combatiendo la mora judicial. Pero lamentablemente, esos jueces le entran 25 casos, 30 casos, por quererlo conocer, lo fijan todo, sin que sigan las notificaciones a la víctima, a los imputados, que están a veces en libertad, o el pedido a los presos, la notificación a los abogados. Eso provoca suspensiones a veces innecesarias y otra causada evidentemente por los operadores del sistema, en este caso los abogados. Y evidentemente la mora judicial se ha ido incrementando en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el tema de violencia de género conocido en un tribunal colegiado, ¿eso es permitido o hay un tribunal especial? Mira, la violencia de género tiene una particularidad que lamentablemente ahora está en boga, y muchas mujeres cuando quieren llevar al marido, ex marido a los tribunales, en la mayoría de los casos ciertamente ocurren, en otros no, lo fabrican. Ahora, la pregunta que tú me haces, ellos hay tribunales especializados. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, el 7º juzgado de la instrucción es el quinto juzgado de la instrucción es el tribunal especializado para conocer los procesos de audiencia preliminar. Eso en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional. Y la 8ª sala penal es la sala especializada para conocer de esos delitos. ¿Qué ocurre en la especie? Lo están mandando todos los tribunales colegiados. Eso no puede seguir así. Tú tienes tribunales especializados, tanto en intrusión como la 8ª sala penal especializada que se formó a ese juez de esa sala en asuntos de familia, en temas de violencia de género, para conocer de esto, y evidentemente por esa especialidad va a ser mucho más factible y más rápido el conocimiento de los procesos. Pero lo están mandando a tribunales colegiados, muchos abogados, o por desconocimiento o entendiendo que una trilogía juzgadora puede ser más beneficiada para los propósitos de su defensa o de la acusación, pues no hacen la solicitud correspondiente de solicitar incompetencia en razón de esa especialidad que establece la misma resolución de la Suprema Corte de Justicia. ¿Se está dando estos procesos igual en las cortes penales? Sí, igual se está dando. En la Corte hay un tapón de los procesos, a veces por falta de notificación a las partes, a veces por permitirle a muchas partes aplazamientos y suspensiones que no tienen un sustento legal. Porque el Código Procesal Penal dice cuándo un proceso o una audiencia debe de ser aplazada. Si no hay una causal establecida en la norma, el juez debe de rechazar ese aplazamiento. Entonces, ¿qué resulta? El Código Procesal Penal ha venido evidentemente a reducir la mora judicial, porque sabíamos que en los años, hasta el 2002, que inició la aplicación de la ley 278, la aplicación al Código Procesal Penal, un proceso duraba 5 y 7 años en intrusión solamente. Entonces ya el código ha venido en intrusión. El código ha venido mejorando esa situación, pero lamentablemente el crecimiento de la población en las demarcaciones territoriales, además de la división que se han hecho. Por ejemplo, hay un colegiado allá en Las Caobas, hay una sala penal de la Corte. Aquí en La Charle tenemos 3 colegiados.
implementó un tribunal ad hoc, que es el quinto colegiado, que está trabajando, entendemos nosotros, de manera perfecta, porque sí le da seguimiento y un combate efectivo a la mora judicial, porque ese juez, o esos jueces del quinto colegiado, tú vas a los roles y no te fijas más de 8 audiencias, y de las 8 te conocen 6 o 7 audiencias. Entonces así se combate la mora judicial. En el área civil, igual, en el área civil, con tu experiencia también. En el área civil, aunque no tengo tanta experiencia, pero de lo que puedo saber, está un poquito menos. Ahí no hay tanto ahí tapón. No el tapón no está en el área ahí no es tan fuerte la mora judicial. Sí le existe, pero no es tan fuerte. En el área inmobiliaria sí, en el área la jurisdicción inmobiliaria. En el área inmobiliaria hay un poquito de mora judicial, pero no tanto. La mora judicial para mí en el área penal es dramática, podríamos decir. Ernesto, ¿podríamos decir que también quizá la falta de jueces o no hay los jueces suficientes? Evidentemente, una de las causales es la falta de operadores del sistema, en este caso de jueces. Pero ¿qué resulta? Y entiendo yo que es una crítica para el magistrado presidente de la Suprema, Henry Molina. ¿Qué él ha hecho? Para la formación de jueces aspirante a paz, él ha incrementado los requisitos para tú ser juez de paz. Entonces, eso evidentemente no es que no sea necesario que un juez salga con formación. Eso es lo que uno quiere, que los jueces salgan formados y que cuando tú tengas un juez impartiendo justicia, lo haga con conocimiento del derecho. Ahora bien, cuando tú fortaleces e incrementas las condiciones para tú ser juez de paz, evidentemente, tú estás quitando la oportunidad de que de antes se te graduaban 20 jueces, ahora se te gradúan 5 jueces, pues uno está ayudando para que existan más jueces y puedan combatir esa mora judicial. Porque se da la situación de que hay jueces que están, por ejemplo, jueces de conociendo fondos, pero son jueces de paz también. Jueces de paz, sí. Un juez de paz te lo mandan a conocer a un tribunal de primera instancia para que conozca de la conformación. Es lo que pasa con los tribunales colegiados por la misma falta de jueces. A veces un juez de paz. En provincias también se puede. También. Bueno, en San Cristóbal hay un caso emblemático, los juzgados de paz. No hay juez de paz en San Cristóbal y en varias provincias. No hay juez de paz titulares. Tiene que bajar, por ejemplo, el juez de paz de Baní tiene que bajar a San Cristóbal a conocer la audiencia de cobro de pesos, pensión alimentaria, demanda en desalojo, etcétera, etcétera. Faltan jueces para que el sistema de justicia pueda combatir la mora judicial. Y a veces también los mismos abogados contribuimos a que esto ocurra haciendo pedimentos innecesarios y que no están contenidos en la norma. A veces también los abogados tienen el objetivo de aplazar y aplazar. De aplazar, buscar. Y son corresponsables del tema de la mora. Tema de la mora, es correcto. Pero para eso tienen el juez. Un abogado que ha sido previamente notificado para conocer de un juicio, por ejemplo, en el caso penal, se te notifique el auto para que tú en el plazo del 305 hagas tus observaciones. Pero ¿qué está ocurriendo? Un abogado le notifican el auto de una audiencia para un día antes, ya el abogado tiene cómo justificar un aplazamiento, porque el mismo 305 habla que hay que notificarle con 5 días de antelación para que ese abogado organice, deposite lo que se llama un orden de prueba y presente sus incidentes. Si tú lo notificas un día antes de la audiencia, evidentemente eso va a generar un aplazamiento de un caso simple, tal vez de una estafa o un abuso de confianza, que si tú haces la notificación con tiempo, ese caso ese día se conoce y tiene una solución. ¿La fijación de audiencia no tiene que ver nada con la mora judicial? Sí, tiene que ver con la mora judicial, porque el mismo código te dice, en materia penal, enviado el juicio de fondo, dentro de un plazo de 45 días de conocerse el juicio. Se está conociendo a veces 6, 7 y 8 meses. Por eso los ceses de prisión preventiva, si se aplicaran como dice la norma, la Victoria estuviera vacía y los demás centros carcelarios. Pero evidentemente sabemos que hay situaciones que escapan al control de los jueces y es el propio sistema y la propia casística de los causas que no permiten que tú des un cese de prisión preventiva. ¿Qué está ocurriendo? Te pongo un ejemplo. Yo tengo un caso que el 4 de enero se concluyó y se condenó a una persona. Ya han transcurrido 60 días y todavía la sentencia no está lista. Es una mora judicial. 60 días. 60 días. Es una mora judicial. ¿Un tribunal colegiado? Un tribunal colegiado. ¿Pero por qué se da esto? Porque los Pero jueces, ahí esos jueces cometieron un error. Claro que sí. Entonces, no es una violación a las normas. El código te dice que hay una violación al principio de concentración porque el fallo tú lo puedes dar en dispositivo, pero dentro de 15 días laborables ya tú tienes que tener esa sentencia lista
y servir y notificar a las partes. En 15 días. En 15 días laborables. ¿Y ha pasado 60 días? 60 días, o sea, ya es una sentencia nula. Ya es una sentencia nula automáticamente, porque pasaron los 15 días laborables para la presentación de los recursos de apelación que la parte quieran instaurar. Entonces, somos todos los operadores del sistema, jueces, abogados, fiscales, secretarios, alguaciles, que estamos contribuyendo lamentablemente a que la mora judicial no reduzca los niveles que la Suprema Corte de Justicia ha pretendido que llegue, que es a cero. Lamentablemente hasta ahora se continúa y se mantiene esa mora judicial. A propósito de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál es el proceso allí también con el tema de la mora judicial? Sí, porque hablamos de juzgado de paz, primera instancia, la Corte y la Suprema Corte de Justicia, como te decía, implementó un programa de cero mora judicial en el 2022. Ha reducido de manera significativa, pero como quiera existe. Porque, por ejemplo, hay una ley de casación. Yo he escuchado quejas. Sí, claro, hay una ley de casación nueva que dice que cuando ya el recurso de casación y el recurso de defensa o escrito de contestación y notificación a la parte, tú tienes que fallar lo máximo en 60 días. Ya hay recursos de casación con la implementación de la ley que tienen hasta un año. Entonces, la Suprema Corte de Justicia ahí debe de hacer un mea culpa y saber que también es parte del problema de la mora judicial. Lo importante es combatir la mora judicial, porque ¿qué ayuda la mora judicial? A que los jueces conozcan los procesos y le den respuesta a los operadores del sistema y al usuario del sistema. Y a la gente, el pueblo general, el pueblo que necesita una justicia ágil. Tú te imaginas una persona que viene, una víctima, pero esa víctima vive en Azua y el caso ocurrió en Santo Domingo, que estaba visitando un primo, un familiar y lo asaltaron. Que esa persona tenga que venir 3, 4 años ahí al tribunal de primer grado a conocer ese proceso. Esa víctima se cansa y no viene al proceso y descargan al imputado y le echan la culpa después o al fiscal o al juez, pero es la mora judicial que tiene la culpa de esa situación. Bueno, Ernesto, si quiere agregar algo más ya en este cierre de entrevista sobre la mora judicial, la sugeriré un llamado a la Suprema Corte de Justicia a que solicite al Poder Ejecutivo los recursos necesarios para poder incrementar el cuerpo de aspirantes a jueces de paz y evidentemente tratar de revisar y reflexionar sobre los controles de exigencia que tienen ahora mismo. Porque ellos modificaron el reglamento de los jueces aspirantes a paz y incrementaron algunas consideraciones y requisitos que no estaban anteriormente. Y eso ha generado que de casi 100 aspirantes, en la actualidad solo hay, me parece, 8 o 9 que pasaron. Uy, eso no puede ser. Bueno, agradecemos al abogado penalista Ernesto Félix Santos con esta participación en Enlace 2 RD y dejen su comentario. Soy Ángel de la Rosa de República Dominicana con ustedes.